Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos. Y durante esta semana que ya hemos avanzado y estamos pues básicamente a la mitad, pues ahora tenemos un tema que hemos venido desarrollando y se titula Temiendo solamente a Dios. Y como siempre hemos hecho, vamos a recordar el texto que nosotros estamos aprendiendo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes allá para que leamos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y allí vamos a leer los versos 19 y verso número 20. Ahí leemos de esta manera. Vamos a ver cómo nos dice allí. Leamos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Me voy a arrodillar aquí, si te es posible, ora conmigo. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora estamos muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Agradecemos por su misericordia y bondad y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que sus buenos ángeles nos puedan guiar y que todo lo que vayamos a hablar en esta mañana pueda ser para edificación de nuestra vida espiritual. Quede con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Se titula La verdad revelada. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Al día siguiente, ¿qué exigieron los gobernantes judíos y cómo podemos ser realmente inspirados por las valientes y abarcantes palabras de Pedro? Muy bien, ya sabemos lo que había pasado. Ahora, ¿qué les pidieron? Bueno, eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y allí vamos a leer los versos 5 hasta el verso 11. Y leemos de esta manera. Al día siguiente se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje sacerdotal. Trajeron a Pedro y a Juan ante ellos y les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, ya que se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo, en virtud de quien ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que al siguiente día se les pide razón de por qué están ellos haciendo estas cosas y en nombre de quién. Y bueno, Pedro comienza a responder y muestra una vez más a Jesús, a quienes ellos habían crucificado. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí en los Hechos de los Apóstoles, en la página 51, que nos dice de esta manera. Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. De esto se acordó muy bien al comparecer en juicio. Entonces se le deparaba ocasión de redimir su cobardía. Esto es, ahora Pedro
podría hablar abiertamente, libremente acerca de esta situación. Y ahora iba a dar testimonio de Jesús. Recuerde que en el pasado, ya lo leímos ahora, él había negado a Jesús, pero ahora él podía hablar. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Seguimos leyendo aquí. Los presentes, que recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro, se lisonjeaban de que se lo podrían intimidar por la amenaza de encarcelarlo y darle muerte. Esto es la historia de Pedro acerca de la negación de Jesús. Era conocida, no era un hecho oculto o solamente conocido de algunos. Ellos sabían de esto y ahora ellos podrían tratar de hacer que Pedro no hablase más. Pero veamos qué más nos dice. Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí. Pero Pedro, que negó a Cristo en la hora de su más apremiante necesidad, era impulsivo y confiado en sí mismo. Muy diferente del Pedro que comparecía en juicio ante el Sanedrín. Desde su caída se había convertido. Ahora Pedro no era la misma persona. Pedro era diferente. Y no apenas diferente. Ahora el Espíritu Santo hablaba a través de Pedro también. Ya no era Pedro aquel que estaba impulsivo y que tomaba decisiones que no las pensaba a veces. Pero vamos a continuar y leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo y con la ayuda de este poder resolvió lavar la mancha de su apostasía, honrando el nombre que una vez había negado. Entonces él habló las cosas que tenía que hablar en el momento que tenía que hablarlas. Ahora era un Pedro renovado, un Pedro totalmente diferente. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue el memorable clímax de la respuesta de Pedro y cómo perdura hoy en día frente a las peligrosas teorías populares? Esto es, ¿cuál fue el punto máximo de lo que Pedro venía hablando? ¿Qué fue lo que se dio? Bueno, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer allí lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, pero ahora vamos a leer allá el verso número 12. Y leemos así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que ahora Pedro hace una declaración. Ahora era un Pedro diferente, ya hemos dicho. Pero ¿qué significan esas palabras? Vamos a leer la narración del Espíritu Profecía y vamos a ver lo que nos dice. Acompáñame a leerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 306, nos dice así. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal. El poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Entonces aquí solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer este trabajo, como lo había hecho en Pedro y como era la intención hacer también en aquellos que estaban escuchando este mensaje. Pedro les estaba hablando y si cada uno de ellos se sometía a la voluntad de Dios, entonces este asunto se hubiera hecho un cambio en sus vidas, como lo hizo en la vida de Pedro. Pero avancemos y leamos ahora lo que nos dice aquí. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe, pues, morar en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Muy bien. Ahora, estas son algunas de las teorías que en la actualidad se llevan a cabo y se hablan. Superación personal, la fuerza que está en ti, el consciente, el subconsciente que te hace superarte, la fuerza de voluntad. Todas estas cosas son
teorías que parecieran que pueden sacar al hombre de ciertas situaciones, pero Pedro lo dijo muy claro, no, en ninguno otro hay salvación. Ahora vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Vamos a leer ahora este párrafo. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, en la página 306, nos dice así: esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra, y los que las aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. La voluntad humana, abandonada a sí misma, no tiene fuerza real para resistir el mal y vencerlo. Pues cuando las personas tengan estas cosas, simplemente lo que ocurre es de que finalmente dicen, no creo más de nada, y hacen cosas que pues no son correctas. Las personas que comienzan a tener estas ideas y comienzan a abrigar estas ideas, entonces piensan que por sí mismos pueden hacer algo. Pero hay un punto donde nosotros entendemos que no se puede cambiar la vida de la persona si no es por el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de la persona. Pero avancemos y veamos lo que nos dice ahora. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de los mandamientos de la palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer. ¿Nos damos cuenta? Así que tenemos ciertas barreras que para algunos parecieran que son restricciones, pero realmente son protecciones. Cuando quitamos esas protecciones, entonces las personas comienzan a hacer cosas que no son correctas para sus vidas. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte ahora a que tengamos una oración. Acompáñame ahora. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos ayude y que podamos comprender las cosas que hemos leído. Podamos practicarlas también. Que su buen espíritu pueda trabajar en nuestras vidas y que podamos cumplir siempre su voluntad. Guárdenos ahora, bendiga a cada uno que nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.